Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Hoy continuaremos con nuestra serie de videos que tratan sobre el tema de la apertura, usando como ejemplo el famoso sistema Londres. Toma asiento y acompáñame. En este video, a diferencia de los previos, en los cuales analizamos por capas los aspectos más importantes de la apertura, en que vimos de niveles básicos y fuimos tratando de ver algo más intermedio y finalmente avanzado, hoy día trataremos de hacer un análisis más real, algo más integrado, que es lo que habitualmente hacen los jugadores de ajedrez más profesionales, es decir, van viendo todo al mismo tiempo. Pero nos centraremos en la actividad de las piezas, las jugadas naturales y los momentos críticos del juego. Este no es un estudio teórico de aperturas, por si acaso. No creas que después de ver este video va a salir experto jugando o con blancas o negras el sistema Londres. Sino que lo que trataremos de ver es de qué manera van surgiendo las variantes principales, tomando en cuenta las características especiales de la posición, aparte de las variantes que serían las más naturales. Vamos a ver tres líneas, una en que las negras juegan de manera natural y las otras dos totalmente concretas, que aprovechan la jugada más característica de la posición blanca, que es el movimiento del alfil a F4. Bueno, ¿qué es un sistema? Que es la primera pregunta. ¿Por qué se llama sistema Londres y no apertura Londres? Básicamente porque el sistema, a diferencia de una apertura, corresponde a una serie de movimientos que caracterizan a esta apertura en general y que tienden a ser más o menos estándar y constantes frente a diferentes opciones que pueden tomar las piezas contrarias, ¿ya? El sistema puede ser tanto para las blancas o para las negras. Ejemplos de sistemas para las blancas, el más típico, por ejemplo, es el sistema Londres, como estamos viendo ahora, el sistema Cole, el ataque indio de rey, por ejemplo, algunas variantes de la inglesa también. Uno juega C4, G3, alfil G2, caballo C3, más o menos estándar, frente a la mayoría de los intentos que hagan las negras por tratar de desviar la posición hacia otras líneas. También las negras disponen de algunas defensas que tienen características de sistemas. Por ejemplo, la francesa. La francesa, si ustedes se dan cuenta, tiende a ser las mismas jugadas: E6, D5, C5, caballo C6, caballo F6 o E7, dependiendo de donde esté el peón de las blancas, el peón E. Y obviamente las rupturas son más o menos similares: C por D4, F6, y para continuar más adelante con alfil D6, enroque, E5, etc. Es decir, la francesa es una serie de jugadas que tienden a ser bastante típicas y que son constantes contra la mayoría de las cosas que intenten hacer las blancas. También el sistema Botvinnik, por ejemplo, contra de la eslava, también tiende a tener cosas que son bastante características y que lo hacen un sistema bastante robusto. El sistema Londres en la actualidad es bastante popular, se ocupa desde el más alto nivel hasta los principiantes utilizan el sistema Londres, está en su mejor momento en la historia. Es una apertura que se empezó a jugar a finales del siglo XIX, cuando la fluctuación de E4 empezó a ir hacia D4 y alcanzó su máxima popularidad a principios del siglo XX en el torneo de Londres, eso entre la década de los 20. Incluso Capablanca jugó algunas veces este sistema, pero se consideró posteriormente poco ambicioso, y si las negras juegan correctamente, con una alta probabilidad de conseguir tablas. De ahí en adelante, a lo mismo le pasó al sistema Cole. La jugada más ambiciosa después de la jugada de 4 de las blancas, la jugada número 2, consistió en seguir con C4. Y por muchos años ha sido la variante principal de las blancas en todos los niveles de ajedrez. Sin embargo, los últimos años ha tenido una nueva vida el sistema Londres, especialmente por jugadores como Carlsen, que empezaron a utilizarlo en forma frecuente, y como muchos otros de la elite y posteriormente todos, dado fundamentalmente por que es fácil de aprender. Eso para cualquier nivel. Niños que recién están aprendiendo a jugar ajedrez pueden aprenderlo con mucha facilidad. ¿Y por qué tanto odio en contra de este?
bueno, ustedes van a escuchar mucha gente que detesta jugar contra el sistema Londres, básicamente porque reduce enormemente el contrajuego a las negras. Contra muchas otras jugadas de inicio de las blancas, las negras pueden buscar tomar la iniciativa rápidamente, arriesgándose, pero también arriesgando a las piezas blancas. Y en general el sistema Londres, si las negras se arriesgan mucho, habitualmente, como las jugadas son muy naturales, D4, caballo F3, alfil F4, E3, alfil E3, enroque, son jugadas muy naturales, es difícil que sean malas. Y por tanto forzar la posición de las negras habitualmente es un error. Y eso hace de que sea muy deprimente jugar contra él, porque o quedamos iguales o ligeramente inferiores y tenemos que estar luchando para sobrevivir el partido. Y es eso lo que, combinado con la facilidad de aprenderlo y los planes que se pueden desarrollar, sobre todo los planes más modernos que involucran una mayor actividad para las piezas blancas, termina siendo sumamente efectivo. Es decir, las blancas consiguen buenos resultados con el sistema Londres. Sin embargo, en los últimos años ha habido un avance notable del juego de las negras, también muy apoyado por los módulos de ajedrez, sobre todo en base a jugadas concretas que han permitido reducir el aspecto negativo de esta ventaja blanca virtual, que podríamos llamar así, y ha permitido llegar a posiciones que son mucho más activas, más complejas, en los cuales ambos bandos pueden cometer errores y por tanto las negras tienen posibilidades de ganar. Sin embargo, el resultado más frecuente sigue siendo tablas. Por eso los de la elite han vuelto a las variantes más tradicionales o han cambiado a jugar E4 más frecuentemente. Bueno, vamos a ver a continuación el famoso sistema Londres, en qué consiste, sobre todo para los que no lo conocen. Bueno, aquí las blancas parten con D4, que es la primera jugada, y a diferencia de la jugada de 4 que nos permitía activar la dama y el alfil del flanco de rey, aquí en este caso nos activamos nuestro alfil de dama, rápidamente consigue una gran diagonal y la blanca consigue una diagonal un poquito más restringida. Sin embargo, a diferencia de D4, el peón de D4 está defendido, con lo cual vamos a ver después un video en que vamos a tratar de comparar qué diferencia entre las aperturas D4 con E4, qué diferencia hay entre ambas. Y una de ellas es que al estar defendido el peón de D4, los contrajuegos contra este peón son mucho menores que con los contrajuegos que hay contra el peón de E4. Sin embargo, una desventaja es que nos retrasamos en mover el rey y sacarlo del centro. Las negras responden con caballo F6, podrían jugar D5, vamos a llegar a la misma variante. Caballo F6, controlamos estas casillas críticas, sobre todo estas dos centrales de 5 y E4, y además reducimos las opciones de que las piezas enemigas pueden ocupar las casillas G4 y H5, y evitamos la amenaza posicional. Como les decía, la gran amenaza posicional de esta posición es E4, así que tenemos que evitarla, y las jugadas que lo logran habitualmente son o caballo F6, como en la partida, o D5. Las blancas juegan caballo F3, a diferencia de las jugadas más ambiciosas, como les decía yo anteriormente, que es C4, cuyo plan es después continuar con caballo C3 y renovar la amenaza E4, con lo cual las blancas consiguen una mayor presión sobre las casillas centrales, que son D5 y E4, pero se retrasan mucho más en el desarrollo. Con caballo F3 es una jugada la más natural, de hecho probablemente los programas también la consideran como casi equivalente que la jugada C4, pero con el plan probablemente después continuar con C4. La jugada caballo F3 consigue control sobre estas dos casillas de 5 y E4, como también más control sobre estos elementos tanto para atacar o defender las casillas G5 y H4. Las negras responden con D5, con lo cual también activan su alfil y su dama gana algunas otras casillas, refuerza el control sobre la casilla E4, pero pierden notablemente el control sobre la casilla E5. Si ustedes juegan un sistema como tipo indio de rey, también, que también es una especie de sistema, van a tener un mejor control sobre la casilla E5, pero un menor control sobre la casilla D5. En este caso, las negras luchan por igual y la posición es simétrica hasta ahora. Las blancas ahora juegan alfil F4, con lo cual activan su alfil en esta diagonal. La jugada más natural, probablemente, en ajedrez sería jugar E3. ¿Con qué idea? Con la idea de jugar alfil D3 y enroque.
Este es el sistema Cole. El problema está en que con E3 nuestro alfil de C1 se transforma en un problema, queda bloqueado con la jugada de 3, queda tapado, y la única forma de activarse este alfil va a ser con el plan estándar del sistema Cole, que es jugar caballo B de 2, alfil de 3, enroque corto, dama de 2 y jugar finalmente E4 para liberar nuestro alfil. Sin embargo, las negras pueden desarrollarse y permitir, cuando jueguen E4, hacer varios cambios que van a simplificar enormemente la posición. La alternativa es el sistema Cole-Zukertort, que es jugar al B3 y seguir con alfil B2, que es muy interesante. Bueno, pero volvamos a nuestra posición que estamos analizando, que es el alfil F4. Con el alfil F4, nuestro alfil gana control sobre esta diagonal, esta otra, y mantiene el control de la diagonal C1 H6. Sin embargo, lo importante es que refuerza el control de las blancas sobre 5, con lo cual la jugada E5 se hace prácticamente imposible en esta posición, dado que con 3 piezas estamos reforzando el control de la casilla E5. Las negras en esta posición juegan la jugada más activa. Podrían jugar E6, pero E6 restringe las posibilidades de las negras, como vamos a ver a continuación. La jugada C5 es la más activa, con lo cual hacemos de inmediato una presión sobre el punto D4. Lo que queremos es que las negras nos coman, aunque sacrificamos el peón. Las negras pueden recuperarlo rápidamente con dama A5, C5. Esta es una maniobra que ya hemos visto en otros videos. O pueden jugar más tranquilamente con la jugada E6 y recuperarlo después. Pero la jugada dama A5 es la habitual. Y el cambio en general no les favorece a las piezas blancas, dado que quedamos con 2 peones centrales contra uno de ellas. Después las blancas tratan de mantener esta estructura porque el cambio de C5 con ED4 abre esta columna para las blancas y permite activar rápidamente el alfil y continuar con enroque. Por lo que en general la mayoría de las veces el cambio C5-D4 no es muy favorable para las piezas negras porque ayudan un poco a su rival. Acá las negras juegan ahora caballo C6. Este caballo gana casillas también en el centro, las clásicas, más las otras que están hacia su respaldo. Pero obviamente se concentra en la lucha por las casillas efectivamente de 4 y E5. Sin embargo, siguen perdiendo las negras porque las blancas mantienen aún el control y la jugada E5 sigue siendo imposible. Acá las blancas juegan caballo B de 2. Es la mejor jugada en este orden. Las jugadas que ustedes van a ver con más frecuencia C3 o alfil D3 se ven en problemas ya sea con la jugada dama B6 o caballo H5, permitiendo a las negras bastante contrajuego en estas posiciones. Así que la jugada más correcta para las blancas en esta posición es caballo B de 2, la que le da mejores posibilidades. La jugada más natural para las negras aquí es seguir con E6. ¿Ya? Y ahora, tratando de activar nuestro alfil, tratar de enrocarnos. Las blancas pueden continuar con C3, reforzando su estructura central y llegando a la típica posición que ustedes han jugado y han visto en una enorme cantidad de veces. Acá las negras podrían continuar ya sea con alfil E7 o alfil D6. Con alfil D6 decidimos seguir de lleno en la lucha por la casilla E5, la cual obviamente aún sigue en control de las piezas blancas, que tienen 3 piezas contra 2 de las piezas negras, así que aún no podemos jugar E5. Lo que ustedes tienen que evitar es que las negras logren jugar E5, tanto contra el sistema Cole o contra el sistema Londres, que las negras logran jugar E5, ya su posición E5 sin perder material obviamente es adecuada. Ahora estamos haciendo la amenaza alfil por F4, debilitando la estructura de peones de las blancas. Aquí la jugada más habitual es alfil G3. Sin embargo, hay partidas en las cuales las blancas, Carlsen por ejemplo, Rubinstein, han dejado que las blancas tomen alfil por F4, por lo cual, aunque se debilita nuestra estructura de peones, abrimos la columna E para nuestra torre y reforzamos aún más el control sobre la casilla E5, tratando finalmente de anular al alfil de C8. Como les decía, muchas veces en ajedrez las jugadas naturales son aquellas que nos ayudan a desarrollar nuestras piezas, proteger nuestro rey, controlar el centro. Sin embargo, las jugadas concretas, estas están dirigidas a veces a aprovechar la posición enemiga, pero también tratar de evitar que nuestro rival active sus piezas o se desarrolle normalmente. Y aquí todo lo que están haciendo las blancas tiene que ver con la lucha de la casilla 5, es para dejar este alfil encerrado y conseguir una ventaja posicional. Bueno,
Las blancas juegan aquí en roque, las negras, perdón, la jugada más natural en roque. Aquí alfil d3, la más natural. Carlsen también ha jugado en esta posición alfil b5, con lo cual insiste en reforzar la lucha sobre la casilla e5. Incluso es capaz de sacrificar, entre comillas, la pareja de alfiles para debilitar la estructura de peones negros y controlar la casilla e5, manteniendo encerrado el alfil de c8. Sin embargo, vamos a ver la línea normal. La jugada alfil de 3. Las negras continúan ahora con... ¿Qué le toca a las negras? La jugada más normal es jugar b6 en esta posición. Aquí se ha jugado alfil e7, una jugada muy interesante en la cual las negras pierden un tiempo, retrasan su alfil y dejan de luchar por la casilla e5. Pero vamos a ver que la jugada más normal, b6, cuyo objetivo es tratar de permitir la salida del alfil para ocupar esta diagonal, permite a las blancas activar sus piezas jugando en este momento e4. La jugada más natural sería enrocarse, obviamente, pero perdería el momento y después de alfil b7 las negras tienen una posición sólida. Pero aprovechando ahora, la jugada b6 tiene un defecto, es que deja al caballo c6 indefenso y ya teníamos la torre indefensante. Acuérdense que les dije que las torres siempre están indefensas. Y esta torre aún no se ha conectado con su colega y tampoco el alfil ha permitido que la dama la defienda. Y justo en este momento la jugada b6, que parece muy natural para jugar alfil b7, permite una apertura provechosa de las blancas, que tienen que hacerlo ahora o si no, no pueden conseguir la ventaja después. Así que jugamos e4. Con e4 amenazamos e5. Aquí la mejor jugada es alfil e7. Nuevamente, como les decía, evitar debilitar la posición. Sin embargo, no es una jugada natural. La mayoría de los jugadores van a jugar d por e4 y tras caballo por, que también es la jugada más natural. Lo natural siempre es tomar, cuando ustedes tienen que elegir entre dos piezas, tomar con la pieza más débil, en este caso el caballo, más débil que el alfil. Si ustedes toman con alfil, las negras van a tomar de inmediato caballo por alfil y va a quedar en ventaja las piezas negras. Después con alfil b7. Sin embargo, con caballo por e4, ahora las blancas amenazan ganar una pieza y las negras cambian. Y tras alfil por, tenemos una doble acción sobre esta diagonal y sobre esta otra, aprovechando la indefensión de estas dos piezas. Y va a ser la clave del ataque de las blancas. Las blancas hacen la jugada más natural alfil b7 y ahora hacemos un cambio de por c5. Aprovechamos de generar un cambio en la estructura de peones, que vamos a ver después que va a quedar esta mayoría en el flanco dama contra esta minoría en el flanco dama, que ya es una pequeña ventaja. Y si podemos ganar la pareja alfiles, mejor todavía. Las negras juegan aquí alfil por c5, amenazando cambiar nuestras damas. Y sacamos la dama inmediatamente a esta diagonal. Cuando jugamos c3 ganamos esta posibilidad de jugar a la dama acá. Y ejercemos presión sobre el punto c6. La dama también puede pasar al flanco de rey rápidamente si es necesario, eventualmente a g4 o h4. Y se concentra sobre esta pieza y también sobre el punto b7. Las negras defienden con torre c8, dejando el peón débil, pero obviamente este peón no es posible comerlo, porque si ustedes juegan alfil por, puedo tomar con alfil, dama por y torre a8, la dama blanca está atrapada. Así que no se concentren, es un tema muy frecuente en los jugadores de ajedrez que tienden a concentrarse en ganar material, en este caso el peón de a7, cuando tienen una buena ventaja. No hay que perder esa ventaja, tenemos la iniciativa. Así que la jugada más natural, en vez de enroque, es jugar torre, ahora d1, con lo cual atacamos a la dama y seguimos mejorando la ubicación de nuestras piezas. Las negras tienen poca jugada, dama e7, que es la más natural, pero ahora se ve su alfil también en problemas. Fíjense, ante la jugada alfil b4, estamos un poquito complicados con la movilidad de nuestro alfil. Ahora las blancas juegan enroque corto, las negras juegan torre d8, tratando de cambiar piezas. Y aquí hay varias alternativas. Se puede jugar b4, se puede jugar torre e1 también, o la otra alternativa alfil h4. Y créanme que todo esto está estudiado, y las variantes que siguen a cada una de estas jugadas, que jugar f6 por ejemplo, que se debilitan las piezas
negras y ahora encontramos el punto E6 débil, siguiendo todas estas debilidades. Son muy estudiados por los mejores jugadores del mundo y tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en cada una de estas posiciones. Esta es la variante en la cual podríamos decir que las negras hicieron las jugadas más naturales y óptimas, digamos. Porque podrían ser naturales e inferiores, pero con esto han logrado sobrevivir, están en una posición ligeramente inferior, dado la mayor actividad de las piezas blancas, deberíamos buscar otras alternativas probablemente. Volvamos atrás y veamos uno de los planes concretos que las negras pueden plantear frente a la salida del alfil F4. Y esto es la jugada dama B6. Como decíamos, con la jugada C5 ganamos la actividad de la dama, la salida, la posibilidad de mover la dama en esta diagonal. Y en este momento estamos ejerciendo presión sobre el punto B2 y sobre el punto D4. El punto B2 porque no está nuestro alfil, que normalmente está en C1 protegiéndolo, y el punto D4 porque el caballo de D2 redujo la influencia de la dama en D4. Y esta es la clave de por qué jugar en esta posición la jugada dama B6 y no jugarlo después de E6. Hay que jugarla sin haber movido este peón porque las blancas no han jugado C3, con lo cual permitiría defender el punto D4 y además permitiría, por ejemplo, dama B3, que es una típica maniobra que hacen las blancas en esta posición cuando las piezas blancas, las negras, atacan el punto B2. Acá las blancas deciden, la mejor opción es la que juegan ellas, es D por C5, con lo cual atacamos la dama, pero soltamos un poco la presión sobre las casillas centrales. Aunque las blancas siguen teniendo más piezas dominando las casillas de 5 y de 4, que son las principales que se va a representar el juego, ya no tienen este peón, con lo cual le da un poco más de fluidez a la posición. Es decir, permite a las negras tratar de poder conseguir jugadas más activas. No alcanzó a las blancas a jugar C3. Ahora las blancas tienen que elegir, las negras, perdón, tienen que elegir si comen el peón de C5 o el peón de B2. La mejor jugada es dama por B2. Hay que comerse este peón, con lo cual ahora las blancas han quedado con una estructura de peones en el flanco de dama bastante debilitada. Y las negras les falta solamente poder jugar E6, alfil C5, enrocarse y van a poder liberar su posición. Sin embargo, el problema es que ahora hemos gastado 1, 2 tiempos en mover nuestra dama y vamos a tener que seguir gastando tiempos porque la dama ahora queda un poco expuesta. Fíjense que tiene pocas casillas. Pues en este momento, ¿cuáles son las casillas que podría utilizar para poder escaparse? Esta diagonal no la puede usar. Podemos usar el punto C3, el punto A3, que habitualmente la maniobra que hace uno es volverse hacia la casilla A5 para después escaparse a D8. Es decir, misión cumplida, nos cubrimos el peón y nos devolvemos a nuestra base. Sin embargo, fíjense que tenemos problemas con la casilla B3, la B4 aún la tenemos disponible, la casilla B5 no es nuestra porque está el alfil y la casilla P6 también quedó vedada por el punto C5. Las blancas deciden sacrificar otro peón con torre B1. Atacamos a la dama, atacamos al punto B7, con lo cual el alfil también queda, va a ser difícil moverlo porque nos va a permitir entrar con la torre en séptima fila. Y aquí las negras, tienen que elegir entre 3 jugadas, básicamente, las únicas disponibles. Dama por A2, dama por o dama C3. La jugada dama por A2 es peligrosa, básicamente porque después alfil B5 nos activamos, clavamos al caballo, seguimos con caballo B3 y amenazamos atrapar la torre, la dama aquí y continuar con alfil E5. Atrapando a la dama. Así que las opciones para las negras son o jugar dama A3, tratando de huir posteriormente, o comerse el peón de C5, o la jugada dama C3. Que es lo que las negras eligen y que se recomienda como la mejor jugada, y es la más popular. ¿Cuál es la idea de dama C3? La dama aún tiene casillas de escape, si es que es necesario, aún puede comerse el peón de C5, puede eventualmente volver a A3 si también lo tuviera que realizar, pero su principal función es de inhibir la actividad de las piezas blancas. Con la jugada dama C3 clavamos al caballo que está en B3
Pero sobre todo evitamos la jugada C4, que vamos a ver, dado que las negras están retrasadas en desarrollo, es una ruptura que quieren hacer las blancas en esta posición para activar sus piezas. Las blancas ahora juegan alfil B5, con lo que atacamos al caballo C6 y reforzamos el control de la casilla 5. Ahora nos aparece la opción de poder jugar alfil E5 en algún momento, también tratando de atrapar la dama. Las negras aún no se comen el peón, aquí juegan E6, no se comen el peón porque con eso las blancas tienen la opción de jugar C4, abriendo la posición peligrosamente para las piezas blancas. Si uno come, por ejemplo, D por C4, podría tomar con caballo por, y a la jugada E6 ya tengo la jugada, por ejemplo, alfil D6. Con lo cual hacemos perder el enroque y la dama tiene que tener cuidado en las casillas que va a tener que ubicarse, por ejemplo F5, H5, pero las blancas consiguen un ataque bastante demoledor en esta posición. Pueden continuar con alfil, después alfil C6, dama D8, dama D6, etc. Con lo que las negras están en peligro de perder. Aquí podemos ver entonces la importancia de esta jugada, dama C3, evitando la actividad de las piezas blancas. Aquí las negras juegan E6, reforzando su peón central, tratando de abrir la posibilidad de tomar el alfil y podernos enrocar, pero la dama sigue siendo el gran problema de las piezas negras. Las blancas ahora enrocan tranquilamente y están amenazando abrir la posición con la jugada E4. Las negras ahora, si toman con alfil por, podría su dama estar en peligro con jugadas como alfil E5 o caballo B3 con idea de alfil E5, atrapando a la dama prácticamente. O también combinándola con torre B3. Y como les decía, la jugada dama por C5 permite la activación y la apertura de la posición con C4. Así que, un poco contrasentido, las negras juegan alfil E7. Manteniendo la flexibilidad de poder tomar con el alfil más tarde el peón o con la dama, dependiendo del plan que hagan las blancas. Y tratando de enrocarse a la siguiente jugada. Acá las blancas aprovechan nuevamente que las negras todavía no se han enrocado y la mala posición de la dama y juegan E4. ¿Ya? Con lo cual estamos amenazando avanzar el peón a E5. La jugada de las negras es enrocarse. ¿Qué pasa si comemos D por E4? Parecía muy buena jugada, pero curiosamente las blancas tienen esta jugada, caballo C3, con lo cual amenazamos torre B3 ganando la dama. Y además, si es que la dama trata de escaparse, tenemos la jugada caballo D6 en ciernes. Por el contrario, si las negras juegan caballo por E4, esto es pura táctica fundamentalmente, las blancas, cambiar ahora caballo por caballo, peón por, y aquí la jugada más notable, que es básicamente alfil D6. Y si jugamos peón por, alfil por, peón por, alfil por, rey por, dama jaque, y las blancas están prácticamente perdidas. Si jugamos rey F6 para evitar dama por C6, que sería la opción si juega dama F8, las blancas siguen con torre B3 y las negras tienen que sacrificar la dama, dado que el rey terminó paseando en el medio del tablero. Entonces, en esta posición las negras no pueden comer el peón, ni con el caballo, ni con el peón, así que tienen que jugar enroque. Y ahora las blancas juegan E5, amenazamos a nuestro caballo y le quitamos sus casillas. El caballo va a D7, con lo cual refuerza el ataque sobre E5 y sobre C5. Las blancas juegan caballo B3 y amenazan ahora la curiosa jugada alfil B2 atrapando a la dama. La dama sigue estando en problemas, tiene muy pocas casillas donde moverse, pero tiene aún una opción que no la tenía antes, que es jugar dama B4. Y aprovechamos una pieza indefensa. Como les decía, el tema de las piezas indefensas, la táctica es sumamente clave y hay muchas posiciones en las que la estrategia logra ser salvada en esta línea o la línea completa se logra salvar por esta maniobra. Si este alfil no estuviera indefenso, probablemente las negras estarían muy inferiores. Además, atacamos al otro alfil, al alfil de B5, con lo cual nos obliga prácticamente a la siguiente jugada, caballo FD4. Si juegas el otro caballo, ahora podemos tomar con dama por C5 y la dama de a poco se ha ido escapando, reduciendo la presión y manteniendo el peón de ventaja. Aunque las blancas mantienen la compensación. Caballo D4, aquí las negras tienen que cambiar y ahora tomamos. Esta posición
se ha jugado mucho entre los mejores jugadores del mundo. La jugada preferida en estos momentos es torre 1 a 6, y aquí hay dos planes. Uno puede jugar alfil por D7, por ejemplo, o alfil D3. En el caso de alfil por D7, las negras pueden continuar con alfil D7. Ahora nos comemos este peón, alfil entre la torre y la séptima, pero la jugada alfil A4 logra conseguir contrajuego sobre el punto C2. Y la otra jugada es mantener la tensión y jugar alfil D3. El alfil retrocede, aprovechando que las negras no pueden comer dama por D4 por alfil por H7. Planteamos posibles pasos de la torre acá, después para continuar acá, o jugadas como H4 o caballo F3, dependiendo de lo que hagan las negras. Y por ejemplo, se puede jugar B5, G6, que está en B5, Firuzá lo juego contra So, por ejemplo, o G6, que es otra línea que está más de moda, pero que permite jugar como H4, aprovechando los puntos de rupturas que se han formado en las piezas, en las casillas negras de las piezas blancas. Bueno, veamos la otra opción, que esta posición se ha jugado y, como le digo, ambos bandos pueden estar felices con ella. Un jugador a un nivel medio, el que uno haya estudiado esta posición, probablemente a las negras puede parecer un poco incómoda, en que nos cuesta desarrollarnos, porque las blancas tienen planes más simples, pero sin embargo, a nivel de la elite, tienen claros los elementos defensivos, han analizado profundamente esta posición con los programas. Aquí ahora ya estamos amenazando dama por D4, porque alfil por ya no tiene tanta utilidad, así que hay una preparación que les permite entrar confiado en esta variante y no tener miedo, salvo que el blanco se arriesgue, y obviamente también aumentar las probabilidades de las blancas de las negras de poder ganar. La otra posibilidad práctica y concreta, basada en la posición del alfil en F4, es tras C3, en que reforzamos el centro. La jugada me parece ya no es tan buena, es la jugada caballo H5. Aprovechamos nuevamente este problema del alfil, que quedó encerrado delante de la cadena de peones. Y eso es un tema importante, en que ahora amenazamos caballo por alfil, ganando la pareja alfiles y además debilitando en este momento la estructura de peones. Aquí la jugada más natural para evitar el debilitamiento de doblar peones básicamente más débiles es la jugada alfil G3, pero las negras pueden en cualquier momento cambiarnos y también debilitar nuestra estructura. Por lo que las blancas muchas veces siguen con esta jugada, alfil G5, con lo cual atacamos la dama, dejamos este caballo indefenso que quedó golpeando el vacío. Si las negras juegan alfil E7, obviamente ahora sí lo puedo cambiar y este caballo queda expuesto a jugar a alfil B5, caballo E5. Y si las blancas siguen con dama B6, por ejemplo, blancas tienen la posibilidad de jugar dama B3, o pueden aprovechar de otra forma que este caballo queda indefenso frente y por atacado por rayos X de nuestra dama de D1. Por tanto, el caballo tiene que hacer algo. Y aquí las negras, la jugada más concreta que tiene la mejor es F6, con lo que atacamos al alfil de G5, pero debilitamos nuestra estructura de peones del flanco de rey. Las blancas juegan el alfil H4, no le queda otra. Podrían jugar alfil F4 aprovechando de que han debilitado los peones las negras. Ya no es la misma posición que estaba antes, en que el peón estaba acá. No es lo mismo tenerlo en F6 que en F7. Pero ahora las blancas amenazan G4 atrapando a nuestro caballo. Así que G6, la jugada que hacen las negras, es prácticamente forzada. Con lo que le damos una casilla de escape al caballo. No es la idea jugar alfil G7, porque después de G4 nuestro caballo queda atrapado. Aunque podría jugarnos G5, pero después de caballo por G5, dama H5, el caballo también se pierde. ¿Qué es lo que sería la variante si es que ahora las blancas las negras jugaran G5? Caballo por, nomás aprovechando que el caballo está indefenso, peón por, dama por, y después seguimos con alfil por. Tiene que irse el rey para acá, porque si no pierde la dama. Alfil por G5 y las blancas tienen una ventaja ya decisiva prácticamente. Entonces, por eso la jugada G6, pero seguimos debilitando nuestros peones, pero hemos salido de la estructura típica que lo que esperaban las blancas. Alfil D3 también se puede jugar alfil D2, con lo cual si jugamos alfil E2, las negras hacen un plan de caballo G7, F5. Aprovechan que el alfil no está controlando esta casilla. Por eso alfil D3 es la que más se juega, aunque alfil E2 lo recomiendo en los programas. C por D4 es la línea principal.
Y ahora, aprovechando que no puede tomarse de la manera normal con E por D4 por la jugada caballo F4 atacando estas dos piezas y obligando prácticamente a tener que volver con el fil F1. Las blancas normalmente toman con el peón D, abriendo la diagonal, aunque podrían tomar con el caballo de F3 también. Y ahora terminamos el desarrollo. Acuérdense que el alfil no lo vamos a sacar por G7 para la jugada G4. Las blancas juegan torre C1 tomando la columna, nos enrocamos y aquí las negras, aprovechando la jugada F6, permiten jugar E5 amenazando E4. La posición se abre, pero y ha quedado bastante típica la posición de las negras. El alfil queda un poquito atacando dos puntos débiles, pero la estructura negra se ha debilitado también. Ya aún no hemos desarrollado el alfil, aunque ya por lo menos tenemos la actividad en esta diagonal. Las blancas cambian, alfil por que está atacado, dama por, y esta es la posición en la cual ahora las blancas tienen que elegir cuál va a ser su siguiente plan. Podrían tratar de jugar, aquí hay una amenaza de 4, así que podrían jugar alfil B5, por ejemplo. E4 parece muy debilitante. Podrían jugar dama B3 también, aprovechando de que E4 ahora es imposible por caballo 4, dado que está clavado al peón D. Pero bueno, aquí la posición es la que tienen que pensar las piezas blancas, cuál sería la mejor opción. Pero las negras, según los programas, tienen una mínima desventaja, pero si es bien jugada por los mejores jugadores del mundo, habitualmente esta posición termina siendo tablas. Bueno, hemos llegado al final también de este video. En que hemos hablado del sistema Londres, tratando de entenderlo de la perspectiva del estudio de las aperturas. Advertencia, nuevamente les recuerdo, esto no fue un análisis exhaustivo de apertura, no creen que con esto han llegado a ser expertos y pueden jugarlo con blanca, con negra, pero por lo menos le han dado algunas ideas que hay que tener en clave y que, como les decía, estas son las líneas que tienden a elegir más los grandes maestros. La primera no es la principal, es la línea más débil, incluso la forma en que la jugué o que la analizamos, sino que hay mejores opciones que pueden disponer las piezas negras para conseguir una posición con ligera desventaja, pero las dos posteriores, que son las más agresivas y que tratan de atacar directamente el defecto fundamental que tiene el sistema Londres, que es la ubicación del alfil en F4, las negras consiguen, si saben bien la teoría y la estudian en profundidad, pueden salir al menos con igualdad o con posibilidades de complicar la posición para las piezas blancas. No hay una recomendación así como definitiva cómo enfrentarse al sistema Londres. Si alguien les dice eso, probablemente es porque está tratando de venderles algo, sino que hay opciones que son mejores que otras y que obviamente permitirían a ustedes, ante un rival muy bien preparado como lo que les vimos en esta partida, conseguir una posición que es decente y jugable. Los jugadores maestros estudian profundamente aperturas, conocen sutilezas de la posición, mueven piezas sin problema hasta la jugada 20 al menos. O sea, analizando estas partidas y viéndolas también con los programas, uno puede llegar fácilmente a la jugada 22, 24 y aún no detenerse en el análisis. Esto no es algo complicado para un gran maestro, ellos fácilmente entienden las ideas que vienen detrás de estas recomendaciones y por tanto pueden memorizarlas rápidamente al entenderlas, y como lo han jugado varias veces o lo han visto con otros jugadores que también son importantes, ya conocen un poco qué es lo que viene después y cuáles serían los principales planes, y al mismo tiempo permiten analizarlas en profundidad, tanto en el medio juego como también en los potenciales finales que podrían venir después. Por tanto, su preparación de apertura es casi completa, les permite casi jugar el partido completo más adelante. La preparación con módulos de ajedrez que los asesoran aumentan las opciones tanto para planes de ataque como de defensa. Y ha llevado el nivel del ajedrez de la élite en la actualidad a un nivel increíble. También las partidas por correspondencia en estos momentos son partidas sumamente complejas, ya que utilizan los módulos, están autorizados a usarlos para mejorar la calidad del juego. Y obviamente, aunque uno creyera que las partidas van a terminar en tabla, los riesgos que toman los jugadores
que juegan por correspondencia es mucho mayor que los riesgos que toman los jugadores que juegan partidas normales, porque tienen el apoyo del programa que les permite elegir jugadas que son sumamente peligrosas y que en otras circunstancias tal vez no lo hubieran hecho. También hay que considerar que los partidos, los mejores del mundo, por ejemplo los torneos de candidatos o los partidos del campeonato del mundo, en la actualidad son muy influenciados por los módulos y los programas de ajedrez, sobre todo basados en la inteligencia artificial, los cuales han llevado a que estos jugadores lleguen hasta la jugada 25 prácticamente, jugando partidas perfectas, pero sumamente complejas. Y que de ahí en adelante, cuando ya empiezan a jugar ellos mismos, se transforman en posiciones muy difíciles de jugar, incluso para el nivel de grandes maestros, con lo cual la cantidad de errores que pueden aparecer en esas posiciones son sumamente altas y hacen entretenido el ajedrez. Pese a que podríamos decir de que las inteligencias artificiales en los módulos de ajedrez han tenido un aspecto negativo en el cual han reducido un poco la variabilidad del juego, igual mantienen el interés porque las posiciones a las que se llegan son sumamente complejas, incluso difíciles de manejar por los mejores jugadores del mundo. El ajedrez competitivo es una cosa seria, por lo que si quieres mejorar debes estudiar profundamente esta etapa del juego. Los grandes maestros dominan los finales, el medio juego, la táctica, la estrategia, por lo tanto buscan aquí en esta etapa donde poder conseguir algún tipo de ventaja. Pero igual, independiente del nivel, es importante que uno sepa algo de aperturas porque les permitirá pasar esta etapa y poder seguir jugando más adelante. Así que, bueno, estudia y juega mucho ajedrez. Te saluda, como siempre, Claudio PG Chess. Nos vemos.